Estás escuchando un nuevo capítulo de Tras Hegel, donde Maki y Néstor te acompañarán a leer e interpretar la fenomenología del espíritu, una de las obras más ambiciosas de la filosofía. Y es que entre no saber nada y saberlo todo, ellos saben algo. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tras Hegel, el primer podcast de filosofía en español donde leemos la fenomenología del espíritu de principio a fin. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. ¿Y qué vimos en el capítulo anterior? En términos muy generales, estábamos analizando la cuestión de la razón observante y cómo llegaba al concepto del orgánico. En este capítulo continuaremos leyendo el apartado larguísimo y densísimo que es la observación de la naturaleza. Haremos lo posible porque se entienda, le entendamos nosotros y cualquier vacío contamos con ustedes. Exactamente. Llenarlo. En el capítulo anterior nos habíamos quedado en las propiedades orgánicas, que eran la sensibilidad, la irritabilidad y la reproducción. Hegel asocia cada una de estas propiedades con un sistema fisiológico, ¿no? Sí. Entonces la sensibilidad es el sistema nervioso, la irritabilidad es el sistema muscular y la reproducción, que como veremos a lo largo del capítulo, del apartado, es así como que su comodín. Sí. O bueno, no su comodín porque lo deja de lado, pero siempre lo usa como para decir, entonces... Aquí no cuadra. Ajá, ¿no? Sí. La reproducción no lo asocia con ningún otro sistema, lo cual es raro porque pues tiene su propio sistema la reproducción, pero nada más nos dice que se trata de la conservación de la especie. Como que no lo desarrolla tan a detalle, ni hace ¿no? mención de los órganos reproductivos, ni nada, entonces... Como que se queda solamente en establecer una relación directa entre el sistema nervioso y el sistema muscular. Y como bien dices, el otro nada más así se menciona de paso, pero quizá porque lo considera únicamente como transición y preservación, él lo llama la reproducción, no, la conservación de la especie. Pero pues no ahonda prácticamente nada. Después de hablar de estas propiedades, hablaba Hegel sobre una diferencia entre lo interno y lo externo, y aquí ya empiezan las dificultades, porque una cosa es como que dentro del individuo lo interno y lo externo, o sea, lo externo que podemos ver del individuo. Pero otra cosa también es lo interno y lo externo en cuanto a lo interno del individuo y lo externo de su entorno. Claro. Que ahí teníamos muchos problemas. Pero así de entrada al principio habla de lo universal y lo individual. ¿Qué pudieras decirnos de eso? Bueno, se entendería primero esta distinción, como bien mencionas, porque estamos siguiendo a Hegel o tratando de seguirlo, y al tratar de seguirlo se mencionan esos sistemas. El sistema nervioso, el sistema muscular y el reproductivo forman parte de la interioridad del sujeto, pero también muestran cierta exterioridad. Uh-huh. Ahora, podríamos mantener esa palabra exterioridad como lo que se manifiesta de los sistemas que nosotros poseemos, que cada organismo vivo tiene estos sistemas, al menos como lo estamos manejando con Hegel, distinto a lo externo en cuanto tal, que se constituye o que rodea al sujeto como su entorno, pudiéramos decirlo en términos contemporáneos. Como lo externo de lo externo, ¿no? Ajá, lo externo, lo externo que linda con lo exterior del sujeto. Ajá. ¿No? Entonces podríamos decir que es la montaña o el plano en donde vive y demás, pero lo que Hegel ahorita está subrayando es como esta primera distinción que estamos tratando de entender, que la razón observa, la razón ve, puede captar que el individuo está conformado por este sistema y este sistema y este sistema que muestran una exterioridad, pero que también es distinta a el plano en donde se desarrolla el individuo, que es a donde vamos a llegar un poquito más adelante. Hasta ahí vamos bien. De ahí menciona Hegel que la observación, la mera observación, y es una conclusión que aparecerá al final del apartado, ¿no? Sí. La mera observación no basta para agotar el conocimiento.
Claro. ¿Pero por qué? Porque solamente lo que se observa de cada sujeto, de cada individuo, vamos a decirlo más adelante que solamente te quedas en una mera expresión y en este punto concreto solamente te quedas con algo fijo, ¿no? Uh-huh. Y me parece que es una idea que podríamos desarrollar ya desde este momento. Cuando tú diseccionas a un animal, pongamos por caso el ejemplo de la rana. Tú abres la rana y puedes ver cada uno de los sistemas y puedes decir, la rana está constituida del sistema respiratorio, del sistema muscular, tiene estos nervios y funcionan de tal manera. Están incluso supuestamente relacionados los sistemas y demás. Uh-huh. Y si yo hago así, si yo de repente aprieto una parte, la rana mueve la pata, uh-huh, por poner un ejemplo. Pero ¿realmente tú estás conociendo ahí lo que sea la rana o solamente estás viendo cómo funciona al interior, pudiéramos decirlo en esos términos, pero como que siempre te quedas corto con esa descripción empírica de lo que sucede con un animal que estás teniendo así muerto, en pocas palabras? Lo mismo que pasa con quienes estudian medicina, ¿no? Claro. Bueno, a ver si no nos aventamos a los médicos encima. Sí. No es lo mismo cuando estudias al cadáver en el anfiteatro. Por supuesto. Que, o sea, lo abres y ya puedes ver pulmones, corazón, hígado, cómo está su sistema digestivo, incluso el mismo sistema reproductor. Pero no es como que, como ya te aprendiste el libro de anatomía, como ya lo viste en un cadáver, al día siguiente ya puedes operar. Claro, ¿no? Por supuesto. Porque sí, la vida, y también es otro tema que se marcará en este apartado, va más allá de la teoría, digamos. Por supuesto, la vida es ese todo y me parece que Hegel es lo que nos está diciendo. Cuando tú quieres tomar algo fijo y quieres establecerlo, como que lo sacas de su contexto habitual y como que pierde lo vital en cuanto tal. Si algo es vivo es porque está en un proceso, está deviniendo. Uh-huh. Y cuando tú tratas de fijarlo, como que pierdes esa vitalidad, esa riqueza vital que Ajá. constituye al individuo vivo. A lo orgánico. Exactamente. Y por eso la observación no basta para agotar el conocimiento, porque ni la observación de lo muerto, ni la observación de lo vivo, únicamente, o sea, separadas, sí, nos van a dar todas las respuestas. Luego habla de lo cuantitativo y la magnitud en la sensibilidad y en la irritabilidad, y también hace una diferencia con lo cualitativo, pero ahí como que ya nos costó trabajo entender a qué se refería, ¿no? Según nuestra interpretación, o al menos mi interpretación, que a lo mejor Maki me puede decir que es la suya o no, tiene que ver con el hecho de que se trata de vincular el sistema nervioso con el sistema muscular y se trata de ver que son cantidades que pueden medirse, pero que de repente como que no... Bueno, Hegel va a decir en algún punto que esto resulta como contradictorio, en algún ejemplo que él pone, que de repente también así como que es un poco confuso, pero sí entendemos, o al menos parece deducirse, que hay como un tipo de cuantificación de grado, de más y de menos en función de, por decirlo, por ejemplo, de la sensibilidad que tenga un animal o de la musculatura que tenga un animal y que pueda ser comparado como un más y como un menos. Pero cuantitativamente, no cualitativamente. Exactamente. Lo que el ejemplo de la hormiga y el león que decíamos. Sí, el ejemplo poníamos con respecto a la fuerza, que ahorita vamos a ahondar. Bueno, de hecho podemos decirle adelantando que Hegel nos va a decir que de repente se trabaja con conceptos que no han sido plenamente desarrollados. Entonces, si medimos solamente cantidad de fuerza, puedes decir que efectivamente un león es más fuerte que una hormiga, pero si lo ponemos en un plano distinto, en el plano de cualidad y considerando que hay una diferencia cualitativa entre la vida de la hormiga y la vida del león, podríamos decir que la hormiga puede cargar más que su propio peso y el león quizá no. Entonces ahí ya estamos hablando de diferencias cualitativas que no se pueden determinar en la mera observación, porque y así ya no puedes decir entonces que
una hormiga es mejor que un león porque tiene más fuerza, ¿no? Ajá, entonces el concepto como que queda muy, muy inmediato, pero muy poco desarrollado. Cuando decimos fuerza, ¿qué queremos decir cuando decimos fuerza en el mundo de lo animal? Por poner un ejemplo. Y aquí como que el concepto no alcanza a desarrollarse plenamente porque solamente es empírico. Y entonces empezamos a aplicar leyes, pero pareciera que las estamos aplicando a priori. Y lo que Hegel nos está diciendo es que a lo mejor si hablamos de sensibilidad e irritabilidad decimos, sí, pues claro, un animal más musculoso reacciona mejor, ¿no? Claro. O es más evidente, brinca más alto o lo que sea. Pero cuando tomamos en cuenta la reproducción, vemos que algo ahí como que ya no encaja. Ok, sí, me parece que también Hegel lo subraya y bueno, lo desarrolla a su manera y la idea quedaría así como el hecho de la cuestión de las magnitudes en el tipo de leyes que él quiere sacar o al menos que él deriva a partir de la observación de la mezcla entre los dos sistemas que está mencionando. También hablaba Hegel de lo externo, que ya habíamos visto que presentaba una dificultad porque una cosa es lo externo que muestra el individuo y lo externo al individuo. Sí, exactamente. Entonces, cuando habla de lo externo como figura, ¿a qué creemos que se refiere? Ahí se pone muy denso porque la noción misma de figura nos causó también bastante ruido, porque la figura uno pensaría que se remite a lo exterior del sujeto, o sea, a mi exterioridad, podríamos decirlo así, a mi apariencia, a la figura que yo tengo, a la figura que yo tengo, pero no, es algo que me parece que es lo contrario, como no solamente el entorno, sino la figura misma de la vida. Cuando lo narra, me parece que lo narra de una manera también ahí en ese aspecto magistral, pero habla de la situación de que es la vida misma la que tiene esta figura. Dicho en otras palabras, es el animal que está rodeado de vida porque en su entorno están otras especies, están unas plantas, están los elementos y yo me figuro que eso es a lo que Hegel se refiere cuando habla de la figura la figura de la vida en cuanto tal, distinto a el individuo. Y aquí en esta cuestión de lo externo y el individuo, etcétera, ya empezamos a ver como que el problema que trae pensar en una especie frente a pensar en un individuo de la especie. Claro. Porque, dice Hegel, no puedes establecer una ley general con base en los sistemas, o sea, el sistema nervioso, el sistema muscular, la sensibilidad o la irritabilidad, porque entonces cuando te vas a la especificidad, esa ley se rompe. Por supuesto, lo dijiste muy bien. Yo ponía un ejemplo que creo que pudiera ser acorde en el sentido de que los sistemas son generalidades, pero si tú consideras el sistema respiratorio, el sistema nervioso, el sistema muscular de 3 distintas especies, no todos funcionan igual porque los estás viendo como generales, como sistemas. Pero el sistema no solamente es sistema y no solamente se relaciona con los otros, sino también depende mucho del contexto y del entorno en el cual surge la vida del individuo. Esto es, no es lo mismo el sistema de un koala, el sistema respiratorio de un koala, el sistema nervioso de este animal con respecto a la del perro, con respecto a la del ser humano, con respecto a la del camello, etcétera, etcétera. Y es lo que decíamos, que a lo mejor podemos estudiar anatómicamente el sistema reproductor, el respiratorio, el digestivo, incluso el sistema nervioso. Sí. Pero no significa que como yo ya estudié las particularidades del sistema nervioso del koala, sea aplicable para todos. Como el koala es un animal, yo se lo puedo aplicar a todos los animales. Claro. No estamos cualificados para eso. Tutun. Y también está el problema no solo entre especies, sino al interior de la especie. Así es. Le decía yo a Néstor el ejemplo, si yo te describo a la perreidad como si fuera un pastor alemán, cuando yo te presente a ti un perrito chihuahua, no vas a decir qué clase de perro es ese, vas a decir qué es eso. Así es. Porque entonces, si tú solo estudias las leyes, solo la vas a aplicar a aquello a lo que puedes aplicar esa ley.
y lo que quede fuera tendrá que ser otra cosa. Y lo que dice Hegel es, no funciona así del todo con lo orgánico. Por supuesto. Las leyes no son así como... ¿Tan estables, tan fijas? tan delimitadas, ¿no? Exacto, sí, como que siempre cabe la excepción y esa excepción rompe todo el esquema y entonces no se puede aplicar sin más, así. Entonces tenemos una ley que nos dice que con el estómago podemos digerir los alimentos, pero resulta que las vacas tienen 4, ¿no? Claro, exactamente. Entonces no aplicas lo mismo y no es que la vaca tenga otra cosa que se llama diferente que el sistema digestivo Sí. o que funcione diferente, sino que es propio de la vaca. Claro. O sea, no podemos aplicar estas leyes a priori y decir ya, todo lo que esté fuera de esto Sí. se sale, porque la vida no la contienes. Claro, exacto, y a mayor especificidad, mayor variedad y más difícil que la ley pueda subsumir cada uno de los casos. Y entonces la ley interna, o sea, la ley que dice que la vaca necesita 4 estómagos, etcétera, depende del entorno de la vaca, que le ha permitido evolucionar de tal manera que esos 4 estómagos le sirven para mantener su integridad de vaca. En ese digamos. contexto dado, efectivamente. Entonces no solamente es considerar leyes interiores, sino también ver leyes exteriores. Y es difícil porque en una mezcla de unas y otras es que el individuo se determina. Ajá, porque el camello tiene joroba para Exactamente. almacenar agua, ¿no? Exacto. O sea, porque lo está dictando su entorno. Sí, pero no solamente es el entorno, sino también son los sistemas que lo constituyen como ser orgánico. Exacto, porque si no, todos los animales que viven en desierto tendrían jorobas, ¿no? Claro, pero esa ley del camello no le sirve para la llama en el Perú, ni le sirve para el perro en México, etcétera, etcétera. Ujú. Y para ir terminando las ideas que está aquí medio manifestando Hegel, decíamos que la vida es diferente de la anatomía, porque la vida sí considera leyes y procesos, pero o sea, la vida tú no la puedes contener Claro, en una ley. por supuesto. Y aquí sale el lado romántico de Hegel, de decir, es que la vida es algo salvaje, ¿no? Como que irrumpe y destruye las leyes, Claro, porque no la puedes tú ahí contener en una caja y decir, esto es así y punto. claro, es una visión tan corta y me recuerda mucho el ejemplo que tú pones y que quisiera yo desarrollar un poquito más. Cuando tú vas al médico y te hacen tu historial clínico, entonces empiezan a decir sujeto a hombre de determinada edad y empiezan a narrar las enfermedades que tienes, y si alguien lee tu historial médico te dice algo de la persona pero no te dice quién sea esa persona. Exacto. Entonces, por más que la descripción sea tan exacta de todo lo que constituye a cada sujeto, eso no es el sujeto en cuanto tal, eso no es el individuo. Y lo mismo decimos de la persona, lo decimos del animal y de cualquier ser vivo. La descripción orgánica que pueda hacerse empíricamente del sujeto nunca puede agotar al sujeto y nunca puede agotar a la vida, porque la vida es eso mismo que se está viviendo. Más allá del sistema, más allá de lo fijo, es constante devenir, que es una idea que Hegel siempre tiene presente, pero ahorita específicamente al caso de la naturaleza. Y sí hay procesos, sí hay leyes que se aplican a la vida, pero repetimos, no es que la limiten. Claro, Como a lo mejor la gravedad solo es esto, el número pi solo es esto, ¿no? claro, y tiene que ver con otra idea interesante hegeliana de que hay necesidad, pero allende a esa necesidad hay libertad, porque Ajá. la vida es libertad. Sí, Y si tú te quedas viendo la ley de lo muerto, podríamos decirlo así, lo que ves siempre son limitaciones. ujú, te quedas estudiando al cadáver cuando el Exactamente. punto es estudiar a la vida. Y Ese a lo es el- mejor aquí Hegel lo está diciendo nada más en el plano de lo fisionómico, fisiológico, Sí, pero se puede aplicar otros ejemplos, el que tú decías del médico, yo puedo conocer tu historial clínico y no Sí. por eso te conozco. exactamente. Yo puedo conocer tu historial académico Y no por eso me por conoces. eso te conozco. Exactamente. O sea, yo solo te puedo conocer pues conociéndote, ¿no? Exactamente, y solamente así como que hay un conocimiento pleno del sujeto, de la vida en cuanto tal, ahorita que estamos hablando concretamente del orgánico. Por más que yo lea, como dices, un libro específico de lo que sea el perro, hasta que no veo un perro yo sé lo que es un perro. Y a final de cuentas yo no me relaciono con la perreidad
o con los perros como especie. Me relaciono con mi perro, con el perro de la calle, con el otro perro, o sea, con perros en específico, ¿no? Exactamente. Pues ya que estamos viendo que las leyes no nos determinan, vamos a dejarle hasta aquí. ¿Qué nos tiene que quedar claro? Nos tiene que quedar claro que en este denso apartado Hegel hace una especificación del orgánico en función de los sistemas, pero al mismo tiempo como que deja la crítica implícita de que no se puede agotar allí el conocimiento del sujeto, del orgánico. Nos escuchamos en el siguiente capítulo para ya terminar este apartado de la observación de la naturaleza. Recuerden que pueden encontrarnos en nuestra web que es trashegel.com. También estamos en iTunes, Spotify, Stitcher, YouTube, donde sea que escuchen podcast, ahí estamos. Encuéntrennos, coméntennos y compártannos para poder llegar a más personas y quizá entre todos podamos entender este horrible apartado. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. Hasta entonces. Nos vemos.